Inquietud provoca incendio forestal activo cerca de viviendas en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso. Intenso calor y viento preocupan a las autoridades. En prisión preventiva quedó conductor de bus que volcó y dejó a 3 niños fallecidos. Revelan video que muestra el momento del accidente. Ecuador se encuentra bajo un toque de queda parcial en medio de la efervescencia social desatada por las fuertes alzas del precio de los combustibles. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. 140 multas y papeles falsos tenía el bus en que murieron 3 jóvenes en la región de la Araucanía. El chofer fue formalizado por homicidio y quedó detenido. Este video fue grabado por los propios estudiantes del Liceo Agrícola de Perquenco minutos antes de que su bus volcara en una curva del camino Victoria-Curacautín, dejando a 3 estudiantes fallecidos el pasado 5 de octubre. Marcela Garrido, Yasmín Córdoba y Benjamín Álvarez no sobrevivieron al impacto y el dolor llegó hasta lo más profundo de la humilde y rural localidad de Perquenco. Hoy, en medio de los familiares de las víctimas, se realizó la formalización del chofer del bus, Benjamín Toledo Ibarra, de 50 años, a quien el Ministerio Público lo imputó como autor del delito de los 3 homicidios, además de lesiones graves y leves. Más allá de una culpa o una negligencia, hay claramente un dolo, una intención eventual de cometer este delito y consecuentemente ha dado lugar a la prisión preventiva del imputado. El chofer quedó detenido. Es el protagonista de una tragedia llena de detalles y negligencias que a medida que se pericia la destrozada máquina van saliendo a la luz. Aquí hubo un contrato a través del Chile Compra y donde después hubo una subcontratación. Evidentemente hay una situación anómala, debe ser fiscalizada y además sancionada. El bus tenía más de 140 multas, los papeles adulterados, estaba a nombre de una mujer y no de una empresa. A 4 días del accidente ni siquiera se sabe bien qué empresa contrató al conductor. ¿Dónde está contratado él? Bueno, eso es parte de lo que es la carpeta de investigación. ¿Cómo se llama esa empresa de transporte, abogada? Bueno, es parte de la investigación. ¿Este servicio fue subcontratado por parte de la...? Bueno, como les digo, es parte de la investigación. Este caso se agrava al descubrir que el bus fue contratado por el Instituto de la Juventud de la Araucanía, un órgano del Estado que se supone que a través de Chile Compras debería tener un registro de proveedores. ¿Cómo entonces un órgano del Estado pudo contratar a una empresa de la que ni siquiera se sabe bien su nombre? Ya entregamos todos los antecedentes a nuestra área jurídica y estamos evaluando y estamos revisando uno por uno los antecedentes. El sumario interno de las autoridades poco le importa a la familia de las víctimas. Los sobrevivientes advirtieron el exceso de velocidad al chofer, quien según los alumnos lo desestimó. ¿Qué pasó? ¿Por qué las autoridades no detectaron estas anomalías y cuál es la responsabilidad del chofer? Esas verdades son las que buscan las familias de Perquenco. Detenido quedó el hombre que golpeó brutalmente con un martillo en la cabeza a un conductor de un microbús en Antofagasta. La familia del agresor asegura que sufre de una discapacidad psiquiátrica. Ingresó como cualquier pasajero. La micro iba absolutamente vacía, sin embargo, eligió sentarse detrás del conductor. Revisó su mochila y segundos después vino lo inesperado. Abruptamente se acercó al chofer y comenzó a propinarle una serie de golpes con un martillo en la cabeza. Yo seguí manejando y bueno, por medio del espejo medio veo la silueta del señor que viene a pagarme. Y cuando siento es un golpe en la cabeza como si me hubieran impactado pensé que en el momento que me han disparado. La familia del agresor se enteró de lo ocurrido al ver las imágenes en televisión. Fueron ellos quienes lo entregaron a la policía. El atacante fue formalizado por el delito de robo con violencia calificado. La familia asegura que padece una discapacidad psiquiátrica, lo que fue desestimado en primera instancia por el tribunal. Quedó en prisión preventiva. Primero que nada, pedir disculpas a la familia de que mi hijo lastimó, pero mi hijo está enfermo. Tiene un principio de esquizofrenia y es bipolar, está en tratamiento. El imputado es atendido por consumo de alcohol y por consumo de drogas, pero estos antecedentes no daban cuenta de ningún tipo de patología mental, como se esbozó eventualmente algún tipo de esquizofrenia.
El afectado, un conductor de la línea 107, asegura que no contaba con un contrato de trabajo, por lo que no recibió cobertura de sus gastos médicos. Se realizó la denuncia ante la Inspección del Trabajo. ¿Tenía contrato? Contrato de trabajo todo al día. ¿Por qué él dice que no tenía un contrato establecido? Porque según él, el hospital dijeron que él no pertenecía a FONASA y según dice que el hospital no lo había querido atender porque él no tenía FONASA y no, pues no. Él no había hecho el trámite, parece, de afiliación, como le digo. Debe investigarse también si es que fue en su oportunidad efectuar la denuncia correspondiente, si no, se tendrían que cursar las multas correspondientes, pero lo más importante es que el trabajador, al tratarse de un accidente laboral, tiene derecho a todas las prestaciones que nuestra legislación de seguridad social entrega en esta materia. Grave hecho de violencia que nuevamente afecta a un trabajador del transporte público. Los conductores anunciaron una manifestación para exigir mayores medidas de seguridad tras esta grave agresión que casi le cuesta la vida a un conductor del Transantofagasta. Esta noche se reactivó el incendio forestal que afecta al sector de Placilla, en Valparaíso. La comuna se mantiene en alerta roja. Tomamos contacto de inmediato con Camilo Zavala, quien nos entrega más información. Camilo, te escuchamos. ¿Qué tal, Marco? Y son más de 15 hectáreas que se han visto afectadas por este voraz incendio forestal que está afectando ahí en la región de Valparaíso, para ser más preciso, en el sector de Placilla, también con Curauma, donde han trabajado durante muchas horas los equipos de emergencia para intentar sofocar las llamas, pero está bastante complejo por un tema de la temperatura, altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento que han estado afectando particularmente a la zona central y por supuesto que también a ese sector que está a un costado de la ruta 68 saliendo desde Valparaíso. Han estado los equipos ahí y ha costado muchísimo, y fíjense a lo que más llama la atención y lo que preocupa mucho a las personas que viven en las inmediaciones, que ellos mismos tuvieron que salir tal cual como vieron ahí ustedes en pantalla para intentar ayudar a los equipos de bomberos que llegaron hasta ese lugar. ¿De qué manera? Con mangueras mojando, por ejemplo, los techos y también ahí el mismo pasto que tienen en las cercanías al muro que está muy cerca de sus casas, porque justo ahí en Placilla hay un condominio bastante grande. Pero bueno, también se podía ver en gran parte de la ciudad una gran columna de humo negro debido a este voraz incendio. Por lo mismo también la ONEMI decretó esta alerta roja. Se había logrado contener, pero no controlar esta emergencia a eso de las 8 de la tarde, pero lamentablemente a eso de las 9:30 desde la noche aproximadamente se volvió a reactivar este incendio. Hasta esta hora siguen los equipos de la CONAF también prestando colaboración, compañías de bomberos de otras comunas, de Viña del Mar, de la zona interior de la región de Valparaíso. Y bueno, esperemos que esto se solucione porque este incendio continúa activo. Eso sí, la última información entregada por la ONEMI es que de momento, por ahora, no están en riesgo esas viviendas que están muy cerca de ese sector de pastizal afectado. Tenemos declaraciones, veamos. Nos venimos corriendo y bueno, tratando de aportar en lo que se puede, en verdad, porque nosotros no sabemos mucho de incendios, pero por lo menos trajimos manos, moviendo mangueras, trayendo agua, lo que se puede, pues, esa es la idea. Estaba trabajando y me avisó mi señora y vine para acá, pues ella evacuó con mi hijo y nosotros ayudando a los bomberos con las mangueras, dándole agua más que nada. Sí, le hemos estado facilitando agüita a los bomberos, ayudando lo que más podemos, tirando las mangueras. ¿Usted es de acá? Sí, soy de acá. ¿Qué le parece que ocurra este tipo de...? Malo, el tema de las empresas que están construyendo acá en Placilla, Curauma que le llaman. Pero aún no está controlado. De los 6 sectores en que se dividen los incendios, este está en uno de los focos más cercanos a la laguna y ahí se están acercando las líneas de bomberos, las líneas de CONAF, porque ahora de noche no contamos con medio aéreo. Lo que esperamos es que se pueda controlar, esperamos que no haya viento nocturno.
Pasamos a revisar ahora información policial que ocurrió hace pocas horas en calle Santa Elena, comuna de San Joaquín, y unos sujetos enmascarados, 4, llegaron hasta un minimarket, había niños presentes, fue todo muy violento e impactante para las personas que se encontraban precisamente ahí en ese recinto comprando. Bueno, resulta que llegan esos 4 sujetos enmascarados, encapuchados también, y fueron directo hacia la cajera, una mujer de nacionalidad venezolana. La amenazaron con pistolas, con cuchillos, robaron distintos tipos de especies. Estos hombres venían con bolsos, robaron principalmente cigarros y luego fueron donde la cajera, donde la golpearon en reiteradas oportunidades, principalmente en su cabeza. Le robaron la recaudación del día y también muchas especies aparte de cigarros. Se escaparon rápidamente de ese lugar y estuvieron tan solo 2 minutos al interior de este minimarket. Todo fue de sorpresa. Al parecer los esperaba un auto afuera y ahí todas las personas, los clientes y también la cajera quedaron perplejos. Eso sí, según información entregada por Carabineros y también por la misma víctima, ella no quería que le robaran su celular, por eso se opuso por algunos segundos frente al violento actuar de estos peligrosos delincuentes. Tenemos declaraciones, pasemos a revisar. En ese momento ya estaba por cerrar caja y rápidamente vi cuando entraron estos delincuentes. En eso yo iba a cerrar, iba a trancar y entraron forzadamente y me golpearon así y caí al suelo. Bien, la investigación quedó a cargo de Carabineros y de estos sujetos. Por ahora no se sabe absolutamente nada. Esperemos que la policía uniformada logre dar con su paradero lo antes posible. Camilo Zavala, nos quedamos atentos entonces. Muchas gracias por el informe. Buenas noches. Cambiamos de tema. La escultura Polimnia regresó al Cerro Santa Lucía, desde donde desconocidos la robaron en 2014 hasta que apareció en el fondo de Raúl Schuller. Por su evidente deterioro, deberá ser restaurada fuera de Chile. Las primeras imágenes de 1874 la muestran a un costado de la piedra que en el Cerro Santa Lucía lleva el nombre de Huelén. Las últimas en el fondo de Raúl Schuller en San Francisco de Mostazal. Allí la encontró la PDI en un masivo y recordado decomiso que hace un año incluyó 20 esculturas, además de la Polimnia. Yo destaco de pronto, a lo mejor es muy femenino, ¿no? Pero destaco el tocado, ¿no? El peinado de ella y también ese gesto como pensativo, no sé qué estará pensando, ¿no? Es muy sugerente, pero es muy bella la proporción, el vestido, cómo cae el manto. Desde Francia llegó la escultura que hasta enero del 2014 permaneció en esta gruta a la entrada del Cerro Santa Lucía. Fue robada en una madrugada de enero y desde entonces su lugar está vacío, esperando el anhelado regreso. La Polimnia volvió al Santa Lucía, tal como en agosto la República fue devuelta a Valparaíso. Ambas ornamentaban los jardines del empresario Raúl Schuller, formalizado por receptación e infracción a la ley de monumentos, pero actualmente en libertad mientras se desarrolla la investigación. La devolución es parte de instrucciones del Ministerio Público, delito de receptación, pero es parte también de la investigación establecerse ahí redes con respecto al tráfico ilícito de bienes patrimoniales. La tenemos que recuperar porque está ciertamente que bastante dañada. Para nosotros es un símbolo importante, que el patrimonio nos pertenece a todos, la ciudad nos pertenece a todos y tenemos que cuidarla entre todos. Musa de la poesía lírica y sacra, solo hay 3 esculturas polimnias en el mundo. La de Chile, que mide 1,30 metros y pesa 142 kilos, volverá a Europa para ser restaurada. Se espera que en marzo finalmente esté instalada en la gruta del Santa Lucía, que durante 5 años esperó su regreso. Los invitamos ahora a un resumen de noticias en medianoche. Francisco Herrera Gaona, uno de los 3 prófugos más buscados por la Policía de Investigaciones, fue detenido en Brasil.
Herrera fue acusado de asaltar en 2005 un banco en Algarrobo junto a su medio hermano Sergio Olea Gaona, quien perdió la vida luego de enfrentarse a disparos con el vigilante Marco Antonio Valdivia, asesinado tras intentar frustrar este robo. Francisco Herrera Gaona salió de Chile y en 2011 intentó ingresar a Brasil con pasaporte falso, una situación que le costaría la detención, quedaría en libertad al poco tiempo, pero gracias a la activación de la búsqueda internacional sería detenido nuevamente, pero esta vez por robos. 26 veces ha estado detenido un delincuente que se especializa en robos a locales comerciales. La preocupación embarga a los vecinos, ya que los tribunales de justicia lo continúan dejando en libertad. Uno de sus últimos robos lo realizó a una clínica veterinaria, la que debido a la acción reiterada de este hombre instaló cámaras las que han permitido identificarlo con facilidad. Sin embargo, el dueño de la clínica critica que aún teniendo todas las pruebas necesarias para llevarlo a prisión, esto no se concreta. Cerca de un centenar de animales no logró pasar el invierno en la isla Santa María, en la región del Biobío. Sus habitantes aseguran que la muerte del ganado se debe a una crisis sanitaria y exigen una investigación. Desde el SAG atribuyen el fenómeno a la sobrepoblación y al mal estado nutricional de las 3.000 cabezas de ganado, las cuales no serían sustentables para esta zona. La actual situación ha llevado a los habitantes de Puerto Sur a no consumir alimentos relacionados al ganado por temor a que se deba a una plaga. El INDAP, por su parte, llevó 55 toneladas de forraje para ayudar a controlar la situación que hoy afecta a los ganaderos de la isla Santa María, quienes para controlar la situación de forma definitiva deberán vender o dejar ir al menos la mitad de la totalidad de animales de la isla hacia el continente. Grave permanece un camionero tras recibir un disparo en la espalda en un ataque en Cañete, ello en una emboscada que dejó 3 camiones con impactos en sus cabinas. Dispararon directo a los parabrisas, estaban camuflados entre medio de los matorrales, siguieron de cerca cada movimiento de estos 3 camiones cargados con madera. Venían en caravana de regreso de una faena forestal en el Fundo Lanalhue, al sur de Cañete, cuando fueron emboscados por delincuentes fuertemente armados. Uno de los tiros dio en la espalda del copiloto de una de las máquinas. Mi colega que venía al lado ya empezó a decir que estaba herido, que lo habían dado. Escuchamos una tiratura de puros tiros, puros balas. Sentimos golpes por todos lados del cuerpo del camión. Los 3 vehículos recibieron diversos impactos en su cabina principalmente. Se está trabajando en el lugar. Era el último día de trabajo de la víctima antes de salir de vacaciones. Iba de copiloto para enseñarle la ruta al conductor que lo reemplazaría, pero terminó grave en el hospital de Cañete. Y llegó un usuario de sexo masculino con una herida a bala. Llegó en condición estable y fue trasladado al hospital Rafael Avaria para continuar su evaluación médica por cirujano. Horas más tarde, el trabajador fue trasladado con diagnóstico reservado al Hospital Regional de Concepción, pero fuera de riesgo vital. Un nuevo atentado a plena luz del día en un camino interno en el sector Lanalhue, a menos de 2 kilómetros de la ruta que conecta Cañete con Tirúa. Este hecho ya me hizo ver que es la comunidad en general. Hay vecinos que ellos sabían lo que iba a pasar. En este sector ellos estaban tateados. Son trabajadores, una violencia completamente que no guarda ningún tipo de justificación. Nosotros hemos reforzado y seguiremos reforzando porque es en la zona de Arauco donde se han producido los últimos ataques. Los camiones pertenecían a la empresa de transportes La Suerte de Nacimiento, que prestaba servicios a CMPC. A través de un comunicado, la compañía condenó el ataque y aseguró que tomará medidas adicionales para resguardar a sus trabajadores y contratistas. Un sector con un largo historial de ataques, los más recientes en septiembre de este año, cuando 3 casas fueron incendiadas en el mismo mes. 2 carabineros resultaron heridos con perdigones y ahora un trabajador con un impacto de bala. Vamos a otras informaciones. Crisis hídrica, cambio climático y futuras cumbres internacionales. Estos fueron los temas que marcaron el encuentro entre el presidente Piñera y los exmandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Este último habló por primera vez desde que se conoció la querella que presentó contra su hermano Francisco. Confío en la justicia, aseguró el ex jefe de Estado. Temprano fueron citados a La Moneda un grupo de 17 políticos y expertos laborales. Algunos entraron por primera vez a Palacio, otros eran viejos conocidos como los exministros de la presidenta Bachelet, Osvaldo Andrade y Rodrigo Valdés. Gracias por aceptar este encargo.
que es muy importante y es a Dolores, para evitar todas. Un complejo encargo que entregó el mandatario porque tras meses de debate y disputas con la oposición, este grupo, la llamada Mesa Técnica, tendrá la misión de elaborar un informe sobre la reducción de jornada laboral. De ahí podrían surgir futuras indicaciones que el Ejecutivo presentará en el Parlamento para modificar el proyecto de flexibilidad laboral ingresado en agosto. Quiero agradecer muy sinceramente a un grupo de trabajo que ha aceptado generosamente colaborar en un proyecto de ley que nos permita reducir la jornada de trabajo sin perder o destruir empleos y sin castigar o reducir los salarios. Nueva ofensiva del Ejecutivo ante el proyecto de 40 horas presentado por la oposición. Encantado de participar en una comisión que ayude a aliviar estas tensiones que se producen entre querer avanzar muy rápido en disminuir horas y al mismo tiempo cómo cuidar el cheque a fin de mes. Y si bien el exministro Valdés no quiso expresar su postura sobre los proyectos del gobierno y la oposición, sí lo hizo el socialista y exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Con el presidente tuvimos una conversación en la comisión y yo le dije que a mí el concepto de flexibilidad me producía un cierto rechazo. Yo estoy en la línea que la jornada se rebaje a 40 horas y mi intención es opinar porque me parece que eso es perfectamente posible de hacer. A pesar que Andrade apostó por las 40 horas en el Congreso, indignó su participación en la mesa de gobierno. No representa en esa comisión, en esa mesa técnica, la opinión del Partido Socialista. Yo incluso, debo decirlo con franqueza, yo lamento que él haya aceptado ser parte de este juego del gobierno. El gobierno sigue improvisando y sigue en el enredo. Ha tratado desde el primer momento de eludir su responsabilidad de diálogo con el Parlamento, particularmente con quienes hemos empujado la propuesta de reducción de jornada laboral. No se ha evadido ninguna responsabilidad. Nosotros no, como gobierno, estamos haciendo las cosas bien porque queremos reducir la jornada, pero sin perder la pega. Los 17 integrantes de la mesa técnica comenzarán a trabajar este jueves y tendrán un plazo de 8 semanas para elaborar un informe. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó un toque de queda parcial para las zonas estratégicas del país. Esto en medio de una creciente tensión entre manifestantes y el gobierno tras la instauración de medidas económicas hace una semana. Una restricción de circulación es lo que empezó a regir desde este martes en la noche en Ecuador. Desde ahora todas las personas no podrán salir entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Una medida del gobierno que busca instaurar el orden en el país. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se han tomado las calles de las principales ciudades de Ecuador, dejando cerca de 600 detenidos, razón por la que Moreno decidió tomar medidas de resguardo. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. La eliminación del subsidio a los combustibles y el alza de hasta un 125% en sus precios sigue siendo el principal reclamo de los ecuatorianos, de los cuales este martes, liderados por grupos indígenas, se tomaron la sede de la Asamblea Nacional y volvieron a exigirle a Moreno revertir de inmediato sus acciones. Tomamos la asamblea de manera pacífica. Para el mandatario, sin embargo, las manifestaciones y los episodios de violencia son parte de un plan orquestado por el expresidente Rafael Correa en cooperación con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quienes, según Moreno, buscarían desestabilizar al país. O renuncia, ¿no? O pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática para superar esta gravísima situación. Las manifestaciones sociales en Ecuador han logrado derrocar a 2 jefes de Estado en los últimos 20 años. Ellos fueron Lucio Gutiérrez en 2005 y Yamil Mahuad en el 2000. Precisamente este último fue sacado del cargo después de masivas protestas organizadas por el grupo indígena CONAIE en medio de una fuerte crisis económica. Ese mismo grupo es el que llegó este martes a la capital, totalmente paralizada, sin clases ni transporte público y sitiada por militares. Alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común. Mientras tanto, manifestantes y grupos indígenas siguen avanzando hacia Quito.
donde para este miércoles anunciaron un gran levantamiento, amenazando con agudizar la crisis que vive el país. El FBI confirmó que un preso de 79 años que ha pasado toda su vida entrando y saliendo de la cárcel es el mayor asesino en serie en la historia de Estados Unidos. Samuel Little habría matado al menos a 50 mujeres, aunque él asegura que serían cerca de 100 en 40 años y en 14 estados diferentes. El trabajo del FBI de reconstruir sus crímenes e identificar a sus víctimas aún no termina, pero a pesar de ello ya fue confirmado como el mayor asesino serial del país. Little, que cumple cadena perpetua desde 2014, dijo que comenzó sus crímenes en 1970, no paró hasta 2004 y atacó solo a mujeres. Los diputados italianos aprobaron una reforma constitucional radical que reduce en 1/3 el número de parlamentarios con el objetivo de ahorrar cerca de 500 millones de euros. La reforma fue aprobada con 553 votos a favor y solo 14 en contra. En virtud de esto, el número de diputados italianos se va a reducir de 630 a 400, mientras que el de senadores va a disminuir de 315 a 200. En la actualidad, Italia tiene el segundo parlamento más grande de Europa después de los británicos, que cuentan con 1.455 escaños. Viña 2020 ya va tomando forma. Ana Gabriel, Pablo Alborán y Ozuna van a llegar a la Quinta Vergara. Versión número 61 del festival latino más importante del mundo, que tiene a 3 nuevos confirmados. La primera, una mexicana de tomo y lomo que pisa por tercera vez este escenario. Ana Gabriel espera hacer cantar a toda la Quinta Vergara con sus grandes éxitos, como Simplemente Amigos y Luna. La primera vez que pisó la Quinta Vergara fue parte del jurado y ahora regresa para conquistar al monstruo. El malagueño Pablo Alborán, con Solamente Tú o Te he echado de menos, promete una noche romántica. A través de su Instagram contó lo emocionado que está de volver. Quedan cerca de 3 meses para que la Quinta Vergara vuelva a vibrar, escenario que recibirán nuevamente como animadores a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, quienes ya se están preparando para la fiesta de los 6 días. Muy contento porque nuevamente estar en este escenario es solamente un regalo. Muy contento también porque el festival pasado rompió todos los récords, fue la gala más vista de la historia. Yo siento que hay más expectativas este año y ahí hay el desafío mayor que tenemos, pero estamos preparando hartas cosas para entregar la mejor versión de nosotros mismos para la gente. Pero si a usted le gusta lo urbano, no se preocupe, porque todo el ritmo estará de la mano de Ozuna, artista que sin duda hará bailar y disfrutar a todos. Está Pablo Alborán, que es muy guapo, canta precioso. Ana Gabriel, que es maravillosa también. Y Ozuna, que el reggaetón sigue todavía en boga. El Festival de la Canción 2020 ya se palpita en la Ciudad Jardín, sorprendiendo con el anuncio de estos artistas que se suman a los ya confirmados Ricky Martin y Mon Laferte. Fiesta de Viña que se vivirá desde el 23 al 28 de febrero. A esta hora tenemos una temperatura de 16,6 grados. Atención porque hoy Santiago va a estar parcial con una máxima de 34 grados. Coyhaique tendrá cielo nublado con una máxima de 13 grados. A desabrigarse entonces este miércoles. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros y continuamos con informaciones en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.